Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer la recuperación de la clase del día miércoles 30 por motivos personales que, bueno, yo les explicaré en la clase del próximo miércoles. No pude estar presente. La idea un poco era, yo venía comentándoles sobre hacer un breve punteo de cómo realizar un análisis de un fallo. Eh, Voy a hacer mención en principio a eso, a determinados tips para que tengan en cuenta al momento de leer un fallo judicial, qué es lo importante que deben de tener en cuenta o cómo estructurar, cómo es la estructura en sí para proceder a analizar un fallo judicial y que me parece que es una herramienta que yo como docente les puedo llegar a brindar con la finalidad de que se les haga más viable la lectura de los fallos judiciales, eh, los cuales también son muy importantes que en el parcial que va a ser escrito eh, los plasmen como ejemplos, ¿no? Un poco para hacer referencia, bueno, primero lo que vamos a tener, la primera parte, es identificar bien cuál es el caso, comprender los hechos, las partes que están involucradas y el tribunal que emitió el fallo. Puede ser un tribunal de primera instancia, puede ser un tribunal de cámara que es la segunda instancia, una instancia revisora, o puede ser el Supremo Tribunal de Justicia, nuestra Corte Suprema, básicamente. Después lo que tenemos que ver en el momento del análisis de un fallo judicial es la cuestión legal. ¿Qué es lo que determina la cuestión central, digamos, que trata el tema que el tribunal debería resolver? Por ejemplo, en las cuestiones que se resuelven en una primera instancia judicial, lo que se resuelve son tanto los hechos como los derechos. O sea, el juez en su momento de dictaminar, de resolver en un fallo judicial en primera instancia, lo que hace es contempla la cuestión de fondo de los hechos y la cuestión de fondo de los derechos que corresponden a los hechos esgrimidos por ambas partes. Cosa contraria sucede en la segunda instancia, en una revisión realizada por la Cámara, donde ya no se tiene que validar los hechos, porque eso ahí se entiende lo hizo el Tribunal de Primera Instancia, sino revisar el derecho aplicable al caso en concreto de la resolución en primera instancia. Es importante también, capaz que es obvio, pero es importante mencionarlo, a la segunda instancia se llega cuando alguna de las partes apela la resolución total o parte de una resolución en primera instancia, ¿no? Y se tiene que analizar con esto de la cuestión legal qué ley o principio del derecho estaba en disputa. Eso ahí es algo que tenemos que identificarlo, ¿no? Por ejemplo, en un tema de alquileres, el valor de locación, y entonces ahí lo que se tendrá que ir es a analizar cuál es la normativa de alquileres en el momento en el cual se está iniciando la acción de la demanda, y en base a eso ver qué es lo que dice la ley, bueno, como lo dije anteriormente, ¿no? La ley o el principio en disputa. Después tenemos que ver cuál es el razonamiento legal, qué es lo que examina el tribunal para llegar a esa decisión. Obviamente analiza los argumentos presentados por ambas partes y cómo el tribunal hace una evaluación, cómo evalúa esos argumentos presentados por cada parte. Después otro punto a tener en cuenta es lo que se dice la ratio decidendi. Ratio decidendi. Yo igualmente les voy a mandar un punteo en un PowerPoint para que lo tengan. ¿Qué quiere decir esto, la ratio decidendi? Identifica la razón para decidir, básicamente.
es decir, el principio legal que sienta un precedente para casos futuros. Después vamos a tener como partes lo que es la obiter dicta. Obiter con B larga, así como suena. Obiter dicta, sin H. Son comentarios secundarios que no son esenciales para la decisión final, aunque no crean precedentes, pueden ser útiles para entender el pensamiento del tribunal. Quiere decir esto, comentarios que hacen a una idea principal en el momento de los argumentos en un fallo. Después vamos a tener lo que son los precedentes. Los precedentes lo que hace básicamente es investigar si el fallo se basó en decisiones previas, o sea, siguiendo una misma línea de conducta, y cómo las interpretó o las modificó la jurisprudencia, las decisiones judiciales a lo largo del tiempo. Yo en la clase pasada, en la clase del día viernes, que también la subí por este medio, les había dado un ejemplo con respecto a la aplicación de las tarifas en una situación de emergencia habitacional y cómo la Corte, en 3 fallos distintos, fue cambiando el criterio, lo fue modificando. Bueno, esos justamente son los precedentes. Después es importante tener en cuenta el impacto. El impacto evalúa cómo el fallo afecta a una ley que ya es existente en la sociedad y en las futuras decisiones judiciales. Vamos a tener una parte donde son las disidencias o las concurrencias, que lo que hace básicamente es examinar si hubo jueces que estuvieron en desacuerdo. Esto es a través de los votos. Cuando un juez emite un voto, también tiene que desarrollar, argumentar el por qué vota de tal o de cual manera, ¿no? Bueno, son las disidencias o las concurrencias, como les dije anteriormente, y obviamente lo que puede generar es miradas de distintas perspectivas, ¿no? Después vamos a tener lo que es el contexto histórico y social, que considera como factores externos que podrían haber influido en la decisión de un tribunal. Esto es, nos apartamos un poco de la norma en duro, estrictamente, y también contemplamos un poco, porque ya lo venimos diciendo en anteriores clases, las normas son de carácter general, de carácter amplio, y después la interpretación o el uso que se hace en la aplicación de las normas se tiene que hacer en cada caso en concreto, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, estos más o menos es un breve punteo, digamos, de lo que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de leer, de analizar un fallo judicial. Hago un punteíto más resumido para que lo puedan tener más en claro. Tenemos la identificación del caso. Como segundo término tenemos la cuestión legal. En tercer lugar vamos a tener el razonamiento legal. En cuarto punto vamos a tener lo que les había dicho, la ratio decidendi. Quinto lugar vamos a tener lo que es el obiter dicta. En sexto lugar vamos a tener lo que son los precedentes. En séptimo lugar vamos a tener en consideración el impacto. En octavo lugar vamos a tener lo que son las disidencias o concurrencias. Y por último vamos a tener el contexto histórico y social. Vale aclarar que esto es algo que yo se los estoy pasando como una herramienta para que al momento de leer un fallo, que generalmente son muy técnicos y para las personas que no se dedican obviamente al derecho en sí, pueden llegar a ser muy tediosos, tengan determinados tips como para poder interpretarlos. Es una herramienta que yo les doy. Obviamente no entra directamente en el parcial, en lo que es la toma del parcial, pero sí es una herramienta que se debería emplear al momento en que ustedes en el parcial
me desarrollen la interpretación de un fallo judicial que quieran poner como ejemplo, ¿no? Así que bueno, siguiendo un poco con la línea de lo que yo tenía pendiente para con ustedes, era hablar sobre el control de constitucionalidad, que la idea mía era poder hacer un desarrollo más exhaustivo en la clase de este miércoles pasado. Pero bueno, nada, ya les comenté que se me complicó. El control de constitucionalidad es un pilar esencial en cualquier sistema democrático y de Estado de Derecho. En Argentina, este mecanismo juega un papel crucial en asegurar que las leyes y acciones de gobierno estén en concordancia con la Constitución Nacional. A lo largo de los años, el sistema de control de constitucionalidad ha evolucionado para convertirse en un instrumento fundamental en la protección de los derechos y la preservación de la supremacía de la Constitución Nacional Argentina. ¿Quién ejerce ese control constitucional? Los jueces y su máxima expresión, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. La Constitución, dijimos en varias clases, que la Constitución Nacional de Argentina es la ley fundamental que establece los derechos y los deberes de los ciudadanos, así también como la estructura del gobierno. El control de constitucionalidad propiamente lo que hace es garantizar que ninguna ley, acto o disposición viole las disposiciones que están establecidas en nuestra Constitución Nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, como máxima instancia judicial, desempeña un papel central en este proceso al ejercer esa facultad, ese derecho que tiene de revisar y anular leyes incompatibles con nuestra Constitución. Acá lo que vamos a encontrar es entonces que un poder del Estado ejerce el control sobre otro poder del Estado. Y les paso a explicar por qué. El Poder Judicial es el máximo intérprete y el cuidador, digamos, de respetar lo establecido en nuestra Constitución Nacional. Y la Constitución Nacional, como dijimos en la clase anterior o en otra clase anterior, lo que hace justamente es la ley suprema emanada por el poder legislativo, ¿no? A través de un procedimiento de creación de leyes. Entonces tenemos la Constitución y las leyes inferiores y el control de constitucionalidad que es ejercido a través de otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, que lo que hace es velar que una ley inferior o la misma Constitución Nacional sea interpretada de manera correcta. En Argentina, nosotros vamos a tener el control de constitucionalidad que se realiza a través de dos mecanismos principales. Y presten atención a esto, es muy importante que lo tengan en cuenta. El control difuso y el control de constitucionalidad concentrado. El control difuso, básicamente, lo que permite es a cualquier juez en el país declarar la inconstitucionalidad de una ley en el marco de un caso judicial. Por otro lado, vamos a tener el control que es concentrado, el cual se lleva a cabo a través de la Corte Suprema de Justicia o de los tribunales federales específicos, quienes tienen la autoridad exclusiva para emitir fallos de inconstitucionalidad que son considerados con efecto general. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se dicta que la Corte Suprema de Justicia o los tribunales federales
dictaminan la inconstitucionalidad de una determinada norma, lo que hace es generar un precedente a nivel general sobre la materia donde se dicta esa inconstitucionalidad. Ejemplos se me ocurren un montón. Por ejemplo, si el día de mañana, volviendo nuevamente con el tema de la ley de alquileres, terminan diciendo o se termina decidiendo mediante una presentación judicial que cumple las dos etapas previas, primera y segunda instancia, y llega a la Corte Suprema, se termina decidiendo que es inconstitucional el mecanismo con el cual se hace el cálculo para la actualización de los alquileres anuales. Eso automáticamente lo que hace es asienta un precedente y automáticamente tiene un efecto sobre la normativa, en este caso la ley de alquileres, que lo que tiene que generar a su vez es la obligación del legislativo, porque fue de ahí donde nace esa ley de alquileres y obviamente el cálculo, de modificar, de revisar en base a lo determinado por la Corte Suprema o por el Tribunal Federal que dictamina esa inconstitucionalidad, esa ley propiamente. La Corte Suprema de Justicia, dijimos que tiene la función de garantizar que las leyes se ajusten a la Constitución. Su labor principal en el control de constitucionalidad involucra tanto la revisión de las leyes como de los decretos como de los actos administrativos. Y esto de acá se lo digo en ese orden porque es el orden jerárquico que tienen todas estas normativas, ¿no? Vamos a tener primero la Constitución Nacional, se los recuerdo un poco, orden de jerarquía, la pirámide que habíamos dicho, no es un corazoncito, es una pirámide. Y vamos a tener como la norma suprema, que es nuestra Constitución Nacional, con los tratados internacionales de derechos humanos. Después vamos a tener en un segundo peldaño los tratados internacionales. Posteriormente vamos a tener las leyes, los decretos, los reglamentos y los actos administrativos. Así también, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encarga, y esto es un segundo punto que es muy importante, de resolver los conflictos entre los otros dos poderes, en este caso Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, a través de sus fallos. La Corte establece precedentes que sientan las bases para la interpretación constitucional en el país. Sobre este caso, sobre resolver conflictos entre los otros dos poderes, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, tenemos el ejemplo de hace un par de años atrás, en lo que era el reparto del presupuesto que la nación le destina a las provincias, se llama Fondo de Coparticipación Federal. El Poder Ejecutivo había decidido que se iba a efectuar la quita de 1,5 puntos porcentual destinado a ese fondo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, obviamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se siente agraviado sobre esta decisión del Poder Ejecutivo y recurre a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien, tomándose su tiempo, no es que te resuelve las cosas de un día para el otro, tomándose su tiempo, termina fallando de que el Poder Ejecutivo, o sea, la Nación, debía reintegrarle ese 1,5 puntos porcentual de este Fondo de Coparticipación Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, ahí tenemos claramente otro ejemplo de resolución de conflictos donde tenemos
poder ejecutivo con poder legislativo enfrentados, y el que se encarga, en base a la interpretación de las normas constitucionales, resolver este conflicto, es el poder judicial. Uno de los mayores logros de la constitucionalidad en Argentina es la protección de los derechos individuales y colectivos. La Corte Suprema ha desempeñado un papel fundamental en esto, asegurando que las leyes respeten los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Sobre todo, con la modificación que se hace de la Constitución en el año 1994, donde se incorpora el artículo 75, inciso 22, que básicamente lo que hace es darle jerarquía constitucional a todos los tratados sobre derechos humanos. Sobre esto del control de constitucionalidad, yo se los había comentado en la clase anterior, que lo íbamos a desarrollar hoy, tiene su base, tiene un precedente inspirado en un caso de la Corte Suprema de Estados Unidos. Nuestra Constitución tiene las bases de Alberdi y tiene mucho de las bases de la Constitución norteamericana. Bueno, justamente el tema de el precedente del fallo Marbury versus Madison, que ustedes lo pueden encontrar en el manual de Derecho Constitucional que les acerqué para que puedan verlo. Si no me equivoco, está en la página 30, página 35, y es muy importante que lo tengan presente para el desarrollo del parcial. Lo que habla básicamente, los hechos son en la elección del año 1800, la cual fue muy disputada y oponía al presidente John Adams del Partido Federalista y su principal oponente, que era Thomas Jefferson, del Partido Republicano. Finalmente Jefferson en esa elección termina venciendo por el voto popular, y el presidente Adams termina saliendo tercero. En enero de 1801, el secretario de Estado de Adams, que era el señor John Marshall, fue nombrado juez de la Corte Suprema. Se dice Chief Justice. Perdón, mi inglés es malísimo. Fue nombrado juez de la Corte Suprema, esta persona, John Marshall, por el secretario de Estado de Adams, hasta que finalizara el mandato de Adams. Marshall cumple las funciones tanto como secretario de Estado como juez de la Corte de Estados Unidos. De la Corte Suprema, perdón, es muy importante. Adams y los federalistas deseaban mantener algo de poder perdido en la grave derrota electoral producida en el año 1800. Ahora bien, el 27 de febrero de 1801, a menos de una semana antes de que terminara el mandato de Adams, el Congreso adoptó la Ley Orgánica del Distrito de Columbia, que autorizaba básicamente al presidente a nombrar 42 jueces de paz. Esta persona, Adams, anunció sus nombramientos el 2 de marzo y el 3 de marzo, que es el día anterior a la inauguración de Jefferson, del presidente electo, en el Senado, donde confirmó los nombramientos. Inmediatamente el secretario de Estado de Jefferson y al mismo tiempo Chief Justice, como le dije anteriormente, o sea, juez
de la Corte Suprema de Estado de Justicia, John Marshall, firmó los despachos de todos los individuos y envió a su hermano para que los entregara. ¿Qué es lo que sucede acá? Algunos nombramientos, incluyendo uno que era para un señor llamado William Marbury, no pudieron ser entregados antes de la asunción del mando por Jefferson. Este último, ya presidente, instruyó a su secretario de Estado, James Madison, para que retuviera los nombramientos no entregados. Bueno, ahí se arma una disputa, es un poco lo que permite el sistema político, el juego del sistema político, de que generalmente, y es muy habitual, un gobierno saliente haga determinadas modificaciones con la intención de que perduren en el tiempo posterior a que ese gobierno no esté más en el poder, como para dejar determinadas limitaciones al gobierno entrante. ¿Quién es el que se encarga justamente de interpretar? Y ustedes lo van a ver en este fallo y lo tienen que estudiar obviamente. ¿Quién es el que se encarga de interpretar si el acto, en este caso puntual, del nombramiento de esos 42 jueces de paz, un día, 2 días antes de que asuma el nuevo presidente electo, es un acto válido? La Corte Suprema de Estados Unidos, en este caso puntual, ¿no? Bueno, ahí también tenemos, a raíz de la decisión que termina adoptando el Tribunal del Supremo de Justicia al momento de interpretar el conflicto, de hacer un análisis y de lo que establecía la normativa, cómo este control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial es ejercido sobre un acto de gobierno. O sea, lo que se encarga básicamente es de poner un límite en cuanto hace a los actos de gobierno basado en la interpretación de las normas constitucionales, normas inferiores también. Básicamente este es un tema que a mí me interesa que lo tengan muy presente, que lo profundicen. Nosotros tenemos en nuestra Constitución Nacional, en la Constitución Argentina, un fallo también que sienta un precedente, que es el fallo de El Hortondo.